Buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a una sesión más del curso de preparación para el ascenso nombramiento de nivel 2022 del área de ciencias sociales. Ya hemos trabajado algunos conceptos elementales, como son, por ejemplo, el enfoque de área, el enfoque de ciudadanía activa. Hemos trabajado también las competencias de nuestra área, que viene a ser construir interpretaciones históricas, gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, gestionar responsablemente los recursos económicos. Ahora ya estamos trabajando lo que concierne a didáctica del aprendizaje del área de ciencias sociales, didáctica de la construcción de interpretaciones históricas, didáctica de la gestión responsable del espacio y el ambiente y didáctica de la gestión responsable de los recursos económicos. Vamos entonces, buenas noches con todos. Vamos a empezar. Hoy día trabajaremos la parte de pensamiento crítico. Vamos a abordar también un aspecto de recordar un poco lo que es el enfoque de ciudadanía activa y vamos a resolver en esta noche 15 casuísticas, ¿ya? Ya no son 10, ahora son 15 casuísticas que vamos a resolver esta noche. Las casuísticas que vamos a resolver corresponden al último examen programado por el Ministerio de Educación, como fue el examen de ascenso de nivel. Como tanto nombramiento y ascenso tienen el mismo temario, entonces va a ser muy productivo poder desarrollar esas preguntas. De las 15 casuísticas que hemos traído para resolver esta noche, una parte de esas casuísticas corresponden al área de ciencias sociales secundarias, pero también he considerado otras casuísticas quizás de menor rango, pero importantes porque nos familiariza mucho con los temas del personal social de primaria. Porque si usted revisa, por ejemplo, continuidad, permanencia como parte del tiempo histórico, lo preguntan en primaria y lo preguntan en secundaria. Entonces lo he variado así de esa manera para que podamos resolver casos sencillos y casos complejos también. Vamos a empezar entonces con la explicación. Terminamos la explicación, que ahora sí va a ser un poco más breve porque tenemos más casos para resolver y entonces tenemos que utilizar un poquito más de tiempo. Bien. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy día es el enfoque de la ciudadanía activa, que hemos hecho ya una parte importante. Buenas noches, Nemesio. Y la parte de el pensamiento crítico. El pensamiento crítico forma parte del pensamiento complejo. El pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin considera 3 pensamientos de orden superior: el pensamiento racional, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico reflexivo. Hoy día, decíamos, el área de ciencias sociales se aprende a partir de ¿qué? A partir del análisis de los procesos históricos, procesos sociales, procesos culturales, procesos económicos, procesos políticos que se desarrollan en la sociedad. Sobre, por ejemplo, ciudadanía activa, habíamos nosotros explicado que estamos pasando o ya hemos pasado del enfoque de contenidos. ¿Hacia dónde estamos viendo o nos estamos enrumbando ahora? Hacia el enfoque de actuaciones complejas. Cuando hablamos de enfoque de actuaciones complejas, nos referimos al desarrollo de competencias. Y en este caso, ciencias sociales desarrolla 3 competencias: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio del ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Si antes decíamos en ciudadanía activa, el estudiante solo aprendía contenidos, ahora tiene que analizar los procesos y ejercer una ciudadanía informada, complementada con el desarrollo personal y autónomo. Para eso, los estudiantes tienen que hacer procesos de reflexión, construir su punto de vista crítico, construir su punto de vista ético. Pero además, tenemos que propiciar en ellos perspectivas que permitan desarrollar un pensamiento crítico. Es por eso que si antes solamente explicábamos y relatábamos describiendo la historia, ahora los estudiantes la tienen que interpretar. Si antes también describíamos contenidos alejados del protagonismo ciudadano,
Ahora el estudiante, además de interpretar, tiene que gestionar. Interpreta construyendo interpretaciones históricas y gestiona el espacio del ambiente y gestiona también los recursos económicos. Ese enfoque de ciudadanía activa parte de un diagnóstico y análisis del contexto, que es llevado hacia las experiencias de aprendizaje. Y toda experiencia de aprendizaje parte de situaciones problemáticas, que van a ser asumidas o deben de ser asumidas como situaciones complejas, desafiantes y retadoras. Y que las vamos a trabajar en el área de ciencias sociales aplicando 3 procesos didácticos: la problematización, el análisis de la información y la toma de decisiones. Esos son los 3 pasos didácticos que trabajamos en nuestra área. ¿Qué es, en suma, la ciudadanía activa? La ciudadanía activa implica trabajar hacia el desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, si yo soy partícipe para hacer las mejoras de los jardines de mi calle, estoy ejerciendo una ciudadanía activa. Si yo asisto a los cabildos municipales donde se da cuenta de los presupuestos manejados por las autoridades, yo estoy ejerciendo una ciudadanía activa. Ejercer ciudadanía activa, por ejemplo, no solamente es votar o elegir. Ejercer ciudadanía activa va más allá. Escuchar, analizar y decidir por quién votar. Hacer ciudadanía activa es preocuparse que los parques estén limpios, que las calles estén limpias, establecer propuestas de mejora para una relación más social con la vecindad, o entre otros. A través de la participación se va a mejorar no solamente la calidad de vida del ciudadano, sino también de los miembros de la comunidad. Ciudadanía activa implica tomar un rol activo, involucrar e informado de asuntos colectivos que nos competen, votando en elecciones, participando en referendos, acudir a cabildos y también estar informado de los debates que se dan a nivel nacional. Eso es lo que queremos lograr con los estudiantes, que sean ciudadanos comprometidos, involucrados en diferentes asuntos públicos de la comunidad, que sepan abordar problemas, lograr cambios, resistir al cambio. Un ciudadano activo va a tener sentido de pertenencia y entendimiento para tomar decisiones profundas sobre su comunidad. Un ciudadano activo no es aquel que sale de casa, se va a trabajar, regresa a casa y duerme. Un ciudadano activo no es aquel que solamente vota, porque bueno, no quiere pagar la multa. Un ciudadano activo no es aquel que no paga los arbitrios al municipio y quiere que le boten la basura gratis. Un ciudadano no es activo cuando por la calle ve a personas abandonadas y no hay acción que pueda él proponer para quizás ayudar de alguna forma a esas personas abandonadas. ¿Qué características presenta el ciudadano activo en resumen? Porque el enfoque de ciudadanía activa, a final de todo, busca que se logre esto de aquí. Un ciudadano activo se caracteriza porque respeta y sigue las leyes. O sea, va de una esquina a otra por las líneas peatonales. Va de un ladero al otro lado utilizando los puentes. Va y sabe que la basura se debe de sacar solamente a las 11 de la noche y lo saca a partir de las 11 de la noche. Un ciudadano activo es aquel que respeta y sigue las leyes. Un ciudadano activo analiza y busca cambiar aquellas que no se ajustan al contexto. Por ejemplo, si el recojo de basura se hace en un horario que no conviene a ningún vecino, entonces hay que ir al municipio y poder lograr una mejora en el horario de la distribución de los camiones de basura para su adecuado recojo. Eso es un ciudadano activo. Un ciudadano activo respeta la justicia y la democracia, acepta las sentencias, acepta las leyes, acepta las normas. Un ciudadano activo protege su ciudad, a la gente, a los animales, a la naturaleza. Es un ciudadano abierto y tolerante a nuevas ideas, escucha a los demás, defiende su punto de vista
trabaja por luchar por otros, piensa en forma crítica desde la perspectiva política, económica, social, en una situación de comunidad. Se involucra en las decisiones de la comunidad, rechaza todo tipo de violencia en sus formas y no solamente piensa, sino también actúa. Por el otro lado, según el temario de ciencias sociales, está el pensamiento crítico. Mire, si las áreas de ciencias sociales hoy en día exige que el estudiante analice los procesos, pero el resultado de ese análisis debe de hacerlo desde su perspectiva, desde su posición, desde su manera de observar el desarrollo de los acontecimientos, hechos o fenómenos. Por esa razón, lo que nosotros como maestros de ciencias sociales proponemos es el ejercer en cada estudiante el pensamiento crítico. ¿Qué cosa es el pensamiento crítico? Es una habilidad que podemos desarrollar todos para poner en juicio de manera clara, racional, nuestras acciones, nuestras creencias, nuestras convicciones o de otras personas. Un pensamiento crítico hace uso de la inteligencia y el conocimiento para deducir y construir una postura más razonable y justificada. Es decir, yo tomo una decisión no por cumplir o tomar por tomar. Yo tomo una decisión porque tengo argumentos, tengo fundamentos para sostener la posición tomada. Un pensamiento crítico nos permite cuestionar el punto de vista dado, opinar del comentario que hizo tal o tal, opinar y reclamar de algo injusto que pueda estar pasando. Un pensamiento crítico nos sirve para elaborar nuestra propia postura, asumir un propio asunto, comprender mejor y más o más y mejor nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, ¿quiénes podríamos decir que están actuando haciendo uso del pensamiento crítico? Por ejemplo, cuando una persona ve en redes sociales una noticia escandalizante y antes de compartirla y asustar a otros, indaga primero en el contexto, hace una búsqueda en Google y se asegura de que no sea una noticia falsa para recién comunicarle a los demás, es una persona que está usando un pensamiento crítico. En cambio, la persona, el estudiante que apenas ve algo y también lo difunde, apenas escucha algo y también lo difunde sin averiguar si es verdad o es mentira, sin averiguar si vale o no vale la pena difundirlo, sin analizar si difundirlo creará más pánico o no, es una persona que no tiene pensamiento crítico. Pero una persona que revisa, averigua, indaga, investiga y toma una decisión fundamentada y argumentada, es una persona que está desarrollando el pensamiento crítico. Otro ejemplo. A ver, a pesar de lo que aseguraba la iglesia y de lo que toda la sociedad creía, a partir de la Biblia y otros textos clásicos griegos, a pesar de eso, Nicolás Copérnico se atrevió a dudar y pensar críticamente, proponiendo el modelo heliocéntrico del sistema solar que hoy en día aceptamos. Es decir, en su tiempo, Nicolás Copérnico se creía que la Tierra era el centro del universo, geocentrista, pensamiento geocentrista. Pero Nicolás Copérnico se atrevió a dudar de esa enseñanza. Indagó, averiguó, estudió, investigó, hasta construir una posición propia como resultado de sus investigaciones. Y se atrevió a decir de que la Tierra no era el centro, sino el centro era el Sol. Ese es un ejemplo de pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo trabajamos en el aula de clase y tenemos que lograr que los estudiantes a través de nuestra área desarrollen ese pensamiento crítico. Para poder desarrollar el pensamiento crítico, nosotros para llevar a los estudiantes al desarrollo del pensamiento crítico
Primero tenemos que fijar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos. Y eso es lo que hacemos. Hacemos con los estudiantes la presentación de la problematización y también presentamos a los estudiantes el propósito de la clase. Esa meta que al llegar dará muestra del desempeño idóneo que tengamos. Entonces, si nosotros queremos que el estudiante haga uso del pensamiento crítico, desarrolle su aprendizaje orientado por el pensamiento crítico, hay que primero determinar los objetivos, las metas, los fines hacia dónde queremos llegar. Posteriormente, se presenta el problema, se pide hipótesis, se pide soluciones, se pide propuestas, pero cada propuesta, cada hipótesis, cada información, cada noticia, cada averiguación tiene que ser cuestionada. Cuando el estudiante aprende a presentar cuestiones, cuando hace y fomenta una discusión interactiva entre cuestiones distintas, estamos encaminándolo al uso y desarrollo del pensamiento crítico. Una vez que se ha hecho el cuestionamiento, el cruce de términos, el cruce de ideas, la contradicción, los consensos, ahora hay que evaluar cuál es la respuesta y la posición más cercana a la verdad. Porque como ustedes saben, no hay verdad absoluta, solamente verdad relativa. No hay verdad absoluta, solamente verdad relativa. Una vez que ya hemos evaluado la postura o posición que el estudiante va a tener, ahora planteamos el recojo de información, el recojo de posturas para llegar a una conclusión, a una posición final, como es el paso número 5. ¿Cuáles son los elementos del pensamiento crítico? Ya, yo quiero, como maestro de ciencias sociales, desarrollar el pensamiento crítico en mi área, pero ojo, se puede hacer en todas las áreas. ¿Cuándo yo diría que un estudiante está haciendo uso del pensamiento crítico? ¿Cuándo yo diría que estoy fomentando el pensamiento crítico? Cuando, por ejemplo, le doy a mis estudiantes la oportunidad de presentar sus puntos de vista. Ahí estamos intentando hacer uso del pensamiento crítico. Cuando le decimos al estudiante, ¿y cuál es el propósito de tu idea? Y el estudiante nos dice, lo que yo quiero con lo que estoy explicando es alcanzar la verdad de este problema. Eso también es un elemento del pensamiento crítico, el propósito del pensamiento. Si el estudiante aprende a cuestionar constantemente en el desarrollo de una clase, estamos desarrollando en él un pensamiento crítico. El sujeto, individuo, persona que hace uso del pensamiento crítico no saca sus ideas de la nada. Primero, ha sido él quien ha llegado a informarse sobre el asunto que se está tratando. Un, un pensamiento crítico se alimenta de información, pero no repite la información, sino que la cuestiona, la interpreta y además infiere las consecuencias que pueda traer o infiere las causas que lo hicieron existir. Otro elemento del pensamiento crítico es el manejo de conceptos. Para poder establecer una postura, un punto de vista, tenemos que manejar también conceptos y eso también lo podemos hacer con los estudiantes. Un pensamiento crítico tiene como elemento supuestos. A ver, se supone que debió de reaccionar de esta manera, pero ¿qué pasaría si hubiese estado existiendo de esta forma? Esos supuestos también son parte del pensamiento crítico. La identificación de implicancias y consecuencias de una decisión que se tome, considerando esas implicancias y consecuencias, no lo debemos de hacer o sí lo debemos de hacer, eso también es uso de un elemento del pensamiento crítico. Resumiendo, sintetizando, cuando
nos presenten casuísticas sobre el pensamiento crítico, tenemos nosotros o nosotras que escoger la alternativa donde se note que el estudiante está dando su punto de vista, donde se note que el estudiante está infiriendo o está interpretando. ¿Por qué? Porque esos son los elementos más importantes del pensamiento crítico. Si me dicen a mí identificar cuál de las acciones del estudiante muestra su pensamiento crítico, jamás voy a marcar algo que la maestra ha hecho, ha dicho, ha recomendado o ha sugerido. ¿Cuáles son las capacidades que tiene la persona con pensamiento crítico? Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar de nuestra área en el aula de clase. Una de las capacidades que puede presentar una persona con pensamiento crítico es que reconoce, analiza y construye argumentos sólidos. Toda idea, toda propuesta, todo supuesto o toda inferencia, la persona de pensamiento crítico tiene la capacidad para construir argumentos sólidos. Una persona de pensamiento crítico también tiene capacidad para identificar o señalar la relevancia de sus argumentos, dependiendo el tipo de idea o postura que esté ella asumiendo. Una capacidad importante en una persona de pensamiento crítico es la capacidad de intuir y conectar, articular diferentes ideas. Otra capacidad que presenta una persona de pensamiento crítico es identificar las inconsistencias que lo pueden conducir o la puedan conducir a cometer un error. Una persona con capacidad de pensamiento crítico aborda los problemas de manera constante y sistematizada. ¿Qué quiere decir? Primero reconoce el problema, después analiza el problema, lo desagrega y empieza después la búsqueda de alternativas. Buscadas las alternativas, ahora selecciona algunas de ellas y toma la decisión de ponerlas en uso. Eso es una capacidad que tiene la persona de pensamiento crítico. La persona de pensamiento crítico reflexiona para poder encontrar la justificación de sus actos. Entonces, colegas, las capacidades que nuestros estudiantes deben desarrollar son capacidad para construir argumentos sólidos, capacidad para proponer argumentos relevantes, capacidad para conectar las ideas y asumir una postura, una capacidad de qué, de identificar errores o inconsistencias y, lógicamente, que poner en tela de juicio sus propias creencias. Una persona de pensamiento crítico tiene percepción aguda, o sea, identifica rápidamente lo que está pasando a su alrededor. Una persona de pensamiento crítico, y eso tenemos que incentivarlo en el aula, tiene que ser una persona cuestionadora de lo que se esté explicando o lo que se esté discutiendo. Una persona de pensamiento crítico construye y reconstruye el saber, o sea, aprende, desaprende y reaprende. Eso es lo que tenemos que lograr también nosotros, también los estudiantes, que sepan aprender, que sepan a desprenderse y sepan a reprender. Una persona crítica es una persona de mente abierta. Su postura va evolucionando con él o con ella. Es decir, bastante flexible y activa. Una persona crítica se caracteriza por tener coherencia intelectual, o sea, sus argumentos, sus fundamentos se basan en teorías, se basan en soportes académicos que garanticen la veracidad de lo que afirma. Una persona crítica se caracteriza porque es capaz de autorregular sus emociones, sus habilidades, sus potencialidades y sus defectos o dificultades. Una persona crítica de pensamiento crítico tiene un control emotivo, calmada, pausada, coherente, consistente. Esa es una característica importante. Y las personas de pensamiento crítico son aquellas que se acercan más a una valoración justa.
Dentro del temario nos hablan lógicamente de pensamiento crítico. ¿Cómo resumimos el concepto de pensamiento crítico desde el temario para las casuísticas? Mire, ¿cuándo usted podría darse cuenta que una de las alternativas sí corresponden al pensamiento crítico del estudiante? Cuando en una alternativa usted pueda leer que el estudiante ante una decisión tomada tiene la posibilidad de autoevaluarla y como consecuencia de la autoevaluación de la posición tomada, construye un argumento, un fundamento para defender la posición nueva o la posición que encontró. Por ejemplo, para entenderlo de manera más sencilla, un ejemplito de inicial, a ver, que también ha venido pensamiento crítico de inicial. Una maestra salió con sus niños a visitar el jardín de la escuela. Regresando al aula, la maestra les entrega a cada niño una hoja de papel y colores o plumones o crayolas. Y les dice, dibujen y pinten lo que más les gustó de la salida. Y cada estudiante empezó a pintar, empezó a dibujar lo que más le gustó de la salida de fuera del aula. Terminando la actividad, la maestra le dice, María, los dibujos que has hecho son bastante parecidos a los que hemos visto afuera, pero hay una parte del dibujo que no estaba ahí. ¿Por qué has dibujado eso si no corresponde a lo que hemos observado? Entonces María va a empezar a autoevaluarse qué es lo que dibujó, cómo fue lo que dibujó, qué utilizó para dibujar y qué quería dar entregar como mensaje a través de ese dibujo. Una vez que María ha autoevaluado, entonces María empieza a fundamentar la razón por la cual agregó a una vaquita en el dibujo sin que esta vaquita haya estado en el jardín que visitaron. Si la estudiante construye un argumento para responder al por qué, es que está haciendo uso del pensamiento crítico. Si la maestra le hubiese preguntado, ¿de qué es lo que has dibujado? Ella solamente respondería y describiría lo que ella ha plasmado. ¿Cuáles son las técnicas, las estrategias más sencillas que pueden ser aplicadas en el aula para promover el pensamiento crítico en mis estudiantes? Bueno, dentro de todas esas técnicas hay preguntas que casi siempre podemos decirlas a nuestros estudiantes con la intención de que ellos vayan madurando el pensamiento crítico también. ¿Qué pasaría si en vez de aplicar este concepto, aplicarías el otro? ¿Qué pasaría si en vez de utilizar la palabra Jogya, utilizas la palabra white, por ejemplo? ¿Qué pasaría si, qué pasaría si el coronel Leiva hubiese llegado a apoyar a Bolognesi en la plaza de Arica? ¿Qué pasaría si hubiese llegado y no ausentado como pasó o sucedió? ¿Qué harías tú en ese caso? A ver, Lima va a ser tomada por los chilenos y Nicolás de Piero, en vez de enfrentarse a los chilenos, se escapa, porque consideraba que la derrota era una realidad. Si usted hubiese estado ahí, ¿qué haría usted en ese caso? ¿Qué hubiese hecho? ¿Por qué es tan importante tal cosa? ¿Podría darme un ejemplo de lo que dice? Cuando nosotros como maestros y maestras utilizamos esas interrogantes, estamos promoviendo el pensamiento crítico en el aula. Una estrategia que ayuda a que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico es hacer preguntas durante las clases para promover el razonamiento y el pensamiento. Jóvenes, ¿qué pasaría si en vez de haber firmado un tratado secreto con Bolivia, también lo hubiésemos hecho con Brasil y Argentina? ¿Cómo es posible que en vez de apoyar a Cáceres, Miguel Iglesias se alió con los chilenos? ¿Qué harías tú en ese caso?
en el caso de que frente a la verruga peruana, mientras Alcides Carrión se inyectaba, ¿tú qué hubieses hecho en campo? ¿Por qué crees que Patricio Lynch, por orden del gobierno chileno, destruyó la costa norte del Perú desde Chancay a Paita? ¿Por qué crees que pudo haberlo hecho? ¿Podrías darme un ejemplo de lo que señalas en cuanto a la esclavitud en los Estados Unidos? ¿Qué interrogantes, dudas, cuestionamientos tienes acerca de la decisión que asumió Andrés Avelino Cáceres al cerrar el Congreso de la República? Todos esos tipos de preguntas ayudan a desarrollar el pensamiento crítico. Otra estrategia también es diseñar preguntas guías que ayuden a reflexionar y clarificar los conceptos más importantes. También ayuda al pensamiento crítico, utilizar gráficos y oraciones sencillas donde se introduzca el enfoque del tema planteado utilizando el pensamiento crítico. Observe la imagen. ¿Qué podríamos decir de dicha imagen? Observe la ropa de este personaje. Por la ropa, por la ropa que está presentando este personaje, podríamos decir que pertenece a una clase alta o una clase baja. ¿Por qué relacionamos la ropa con la condición económica? Y lógicamente que eso va a ayudar a que el estudiante construya, razone, construya y argumente. También podemos lograr el desarrollo del pensamiento crítico activando la participación de todos los estudiantes. Por ejemplo, utilizamos participación al azar, escribimos en tarjetas los nombres de los estudiantes y vamos cogiendo la tarjeta para que ellos puedan ser preguntados o puedan preguntar o puedan comentar durante la clase. Fomentar que los alumnos se conozcan entre ellos, trabajan juntos, utilicen escucha activa, pidiendo un resumen con su palabra lo dicho por otro compañero, intercambien información. Podemos utilizar el método socrático, mayéutico, para hacer preguntas y a partir de las preguntas generar controversias, generar contradicciones. Así también se promueve el pensamiento crítico. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué hubiese sido? Y si tú hubiese sido 7, fomentar el trabajo colaborativo, organizar pequeños grupos para poder desarrollar la tarea encomendada, describiendo objetivos, exponiendo estrategias y resolviendo sus problemas. También como estrategia podemos promover la revisión por pares de trabajos escritos, de manera que puedan retroalimentarse no solamente de profesor al estudiante, sino también de los compañeros hacia los demás compañeros. Utilizar la técnica de clase invertida que ahora está de moda en nuestra educación. Aprendizaje inverso, aprendizaje invertido, aula inversa, aula invertida. O sea, el profesor orienta al estudiante a que busque lo necesario para abordar la cuestión en el día del aula, trayendo información del contexto. Bien, vamos entonces ahora a resolver las 15 casuísticas del examen del año pasado. Todas son casuísticas del año pasado. Digamos, estas casuísticas corresponden al examen más reciente que el Ministerio de Educación ha tomado a los maestros del Perú. Si bien es cierto, el examen de nombramiento nunca salió publicado, no se sabe aún si lo anularon o no lo anularon, porque sigue todavía la investigación fiscal, pero el examen de ascenso sí fue publicado y esto es lo que estamos utilizando, porque el temario es lo mismo. Un docente ha planificado una actividad que consiste en que los estudiantes de sexto grado averigüen cómo ha sido el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú entre los siglos XX y XXI. A continuación se presenta esta actividad. Como les dije, estoy utilizando en las 5 primeras casuísticas o 6 casuísticas de primaria que también están relacionadas con nuestro curso. Y vamos a cerrar con casuística de secundaria propia del examen del año pasado. A continuación se presenta esta actividad. A ver. Coordinar con los estudiantes la realización de entrevistas a algunos adultos mayores de su familia sobre la forma en que se comunicaban cuando eran niños y estaban lejos de sus familias o amigos, qué les agradaba de esa forma de comunicarse y qué dificultades se presentaban.
Luego de realizar las entrevistas, mira, primero se van a realizar entrevistas, ya. Luego de realizar las entrevistas, pedir a los estudiantes que las compartan y comenten qué formas existen actualmente de comunicarse con personas que están lejos. Ahora le pedimos a los estudiantes que compartan y comenten qué formas existen actualmente de comunicarse con personas que estén lejos. Es la segunda actividad. Finalmente, reflexionar con los estudiantes a partir de las preguntas en qué se parece y diferencia la forma como se comunicaban los adultos mayores cuando eran niños y cómo nos comunicamos en la actualidad. ¿Cómo te imaginas que sería la comunicación en el futuro? ¿Cómo te imaginas que será la comunicación en el futuro? ¿Cuál de los aprendizajes, cuál de los siguientes aprendizajes vinculados a la construcción de interpretaciones históricas se busca promover principalmente en la actividad escrita? A ver, ¿cuál de los siguientes aprendizajes vinculados a la construcción de interpretaciones históricas se busca promover principalmente en la actividad escrita? ¿Cuál sería su respuesta? Interpretaciones históricas. A ver. Gracias, Danitza, por tu respuesta. ¿Qué han hecho los estudiantes? Han realizado una entrevista preguntándole a los adultos mayores de su familia sobre la forma en que se comunicaban cuando eran niños y estaban lejos de sus amigos. En eso consiste la entrevista. Preguntar a los mayores cómo se comunicaban en sus tiempos. Luego de ello, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a compartir y comentar las formas que existen actualmente para comunicarse. Y además, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a establecer cuál es la forma que nos comunicamos en la actualidad y cómo será la comunicación en el futuro. ¿Ah? ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la interpretación histórica? ¿Qué se busca promover? En el caso nos está presentando simultaneidad, el caso nos está presentando una simultaneidad. Mire, para que sea simultaneidad, el caso nos debe describir a dos espacios distintos, nos va a describir de dos espacios distintos hechos que ocurren en el mismo tiempo. A ver, miremos la casuística. Hay dos hechos que ocurren en el mismo tiempo descritos ahí, pero en lugares distintos. Bueno, según lo que hemos leído del caso, le toman entrevistas, comparten la información, describen cómo se comunican hoy día y cómo se podrían comunicar o cómo se van a comunicar en el futuro. Pero no hace una descripción de dos hechos ocurridos en lugares distintos, pero en el mismo momento. Si eso no está ahí, entonces la respuesta no será simultaneidad. ¿Será la respuesta secuencialidad? Para que exista una secuencialidad, el caso ha tenido que describir diferentes hechos, diferentes acciones establecidas por un determinado tiempo. Y si estos acontecimientos o hechos establecidos por un determinado tiempo hay que ordenarlo, entonces ahí sí hablaríamos de una secuencialidad. Pero el caso no nos describe una secuencialidad. Ahí no dice, 1, entrevistemos a nuestros abuelos para saber cómo se comunicaban hace años. 2, ahora describamos nosotros cómo nos comunicamos en la actualidad. 3, ahora pensemos cómo se comunicarán en el futuro. De la misma forma de hoy, de la misma forma de ayer. Sobre eso trata el caso. No trata de secuencialidad.
¿De qué trata? De cambio y permanencia. Cambio y permanencia. A ver, si todos nos damos cuenta, eso es lo que me interesa, que todos se den cuenta. ¿Por qué cambio y permanencia? A ver, ¿qué cosa es cambio y permanencia? La presencia de un hecho histórico que se prolonga a lo largo del tiempo, que sigue existiendo, pero se presenta de formas distintas. Ayer veíamos, por ejemplo, el caso de la mujer peruana. A lo largo del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, la mujer peruana siempre ha tenido un rol, o sea, siempre ha tenido una permanencia en la historia, pero no todos los siglos teníase de ella la misma consideración. En el tiempo de los incas, las tayanas manejaban, las capullanas manejaban a los varones. En el tiempo del virreinato, la mujer estaba sometida. En el tiempo de la República, empezó a ejercer cierta libertad. En la República del siglo XX, obtuvo el voto municipal por Sánchez Cerro y el voto general por Odría. Entonces, si bien es cierto, el rol de la mujer era permanente, pero no era de la misma forma, pues iba cambiando, cambiando. Y acá sucede lo mismo. ¿De qué están hablando? De las comunicaciones. Recién han aparecido las comunicaciones, no, han tenido de antaño. O sea, ¿qué nos está diciendo el caso? Que permanentemente las personas nos hemos comunicado, nos estamos comunicando y nos vamos a comunicar. O sea, eso va a permanecer. Pero no siempre nos hemos comunicado de la misma forma. Entrevistando a los abuelos, ellos van a decir cómo se comunicaban. Evaluando la realidad del presente, vamos a saber cómo nos estamos comunicando ahora, que no es igual que la ayer. Y cuando pensamos en el futuro, inferimos cómo se podrán comunicar más adelante. Entonces, la comunicación como forma social ha sido permanente, pero no se ha hecho de la misma forma. Por eso, a eso se llama cambio y permanencia. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Se entendió por qué cambio y permanencia? En todos los exámenes que hemos estado revisando viene casuística sobre cambio y permanencia, entonces tiene que quedar claro. ¿Está todo correcto? ¿Está bien? ¿Se entendió por qué? Gracias, colega Calderón. Muy bien. Si hay algún otro comentario o alguien que esté dudando, no lo entendió con claridad, pregunte. Aprovechemos que estamos preparándonos todavía. Segundo caso. A ver, listo. Luego de que los estudiantes han interpretado críticamente diversas fuentes históricas acerca del proceso de independencia del Perú, cada estudiante ha elaborado organizadores gráficos para explicar algunos aspectos de dicho proceso histórico. En este contexto, una estudiante presenta el siguiente organizador gráfico. Mira que así vienen las preguntas también, ¿ah? Una estudiante sobre el proceso de independencia ha presentado este organizador gráfico. ¿Qué cosa está en el centro? La independencia del Perú. Sobre la independencia del Perú, ¿qué se dice? Que el interés de países vecinos de promover la independencia del Perú, la corrupción del gobierno virreinal y el descontento criollo con el gobierno virreinal. Pregunta, ¿cuál de las siguientes aprendizajes se evidencia en el organizador gráfico elaborado por la estudiante? A ver, ¿cuál de los siguientes aprendizajes dentro de la competencia construye interpretaciones históricas se puede ver, se puede notar, se puede evidenciar en el organizador gráfico? El organizador gráfico nos habla de periodos históricos. El organizador gráfico nos habla de multicausalidades o multicausalidad. El organizador gráfico nos muestra cambios y permanencias. A ver, en el centro está el proceso de independencia peruana.
la corrupción del gobierno virreinal, el interés de los países vecinos por promover la independencia, el descontento criollo. ¿Qué cosa representa ese gráfico? ¿Qué desempeño podríamos decir que estamos evaluando ahí? ¿El desempeño relacionado a cambio y permanencia? ¿El desempeño relacionado a multicausalidad? ¿O el desempeño relacionado, por ejemplo, a periodos históricos dentro de un proceso? ¿Qué marcarían ustedes? A ver, analicemos, pensemos, comparemos el descontento criollo con el gobierno virreinal. Si los criollos no hubiesen estado descontentos con el gobierno virreinal, hubiesen seguido apoyando el gobierno virreinal. Pero los criollos no estaban ya de acuerdo con el gobierno virreinal. Como no estaban de acuerdo con el gobierno virreinal, se unieron para luchar por la independencia peruana. ¿Qué hubiese pasado si los criollos no hubiesen estado descontentos? No hubiesen apoyado, no se hubiesen levantado a favor de la independencia peruana. Pero los criollos se levantaron a favor de la independencia peruana. Francisco de Sela, Enrique Payardelli, los hermanos Angulo, Aguilar y Ubalde. ¿Por qué se levantaron contra el sistema virreinal? Porque estaban descontentos. Las reformas borbónicas les habían elevado las alcabalas, los impuestos, los querían empobrecer, porque los reyes borbones pensaban o creían que eran una amenaza los aristócratas criollos americanos para la colonia española. Entonces, por ese descontento criollo con el gobierno virreinal, apoyaron, generaron, encabezaron, provocaron la independencia del Perú. Ahí está José de San Martín, mestizo criado por criollos. Ahí está Simón Bolívar, criollo. Ahí está Toribio Rodríguez de Mendoza, criollo. Hipólito Unanue, criollo. Francisco de Sela, criollo. Payardelli, criollo. Por ejemplo, el señor Faustino Sánchez Carrión, criollo. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, criollo. ¿Ve? Entonces, ese descontento criollo, ¿fue consecuencia o fue causa? ¿Qué dicen, colegas? ¿Consecuencia o causa? Claro, es una causa, ¿verdad, Anixa? El interés de países vecinos por promover la independencia del Perú. ¿Había vecinos interesados en la independencia del Perú? Claro, Chile, Argentina y lo que es hoy día Colombia, Venezuela y Ecuador, porque veían al Perú como el núcleo del poder español que amenazaba sus independencias. Si los países vecinos no hubiesen estado interesados en promover la independencia del Perú, el Perú no se hubiese independizado. Entonces, eso también es otra causa. Como dice la maestra Calderón Malqui, las diversas causas por las cuales se llevó a cabo el proceso de independencia. Y falta más, lógicamente. Entonces, ¿qué, qué aprendizaje se logra aquí? El reconocimiento de la multicausalidad. ¿Ve? Alternativa B. Perfecto. Los demás colegas, ¿están de acuerdo con la respuesta? La maestra Celina, la maestra Gladys, la maestra Aide, el maestro Nemesio, ¿está de acuerdo con la respuesta? ¿Se entendió por qué es multicausalidad? Revisen los exámenes, también por multicausalidad. Muy bien, maestra Aide. Vamos al siguiente caso. Ojo que estos primeritos son de primaria, o sea, son de personal social, pero tienen que ver íntimamente con el temario nuestro también. Gracias, maestra Gladys. Tercer caso, de examen también. Un docente desarrolla con los estudiantes de segundo grado la siguiente actividad. Dialoga con los estudiantes acerca de las rutinas que suelen realizar los fines de semana. A partir de esto, les pide que escriban una actividad que realizaron el último domingo en el horario de 9 a 10 de la mañana. Luego, les entrega un cuadro de doble entrada y le pide que en equipos lo complete con la actividad que realizó cada uno de los estudiantes en el horario indicado. Finalmente, solicita a cada equipo que en plenaria
compartan las actividades que registraron para el día domingo en dicho horario. ¿Cuál de las siguientes nociones relacionadas con la comprensión del tiempo histórico se busca promover principalmente en la actividad descrita? A ver, el tiempo histórico es una capacidad de la competencia construye interpretaciones históricas. Aquí la maestra con este ejemplo les está demostrando nociones del tiempo histórico. Con este ejemplo, ¿qué noción del tiempo histórico les está enseñando? La noción de periodización, la noción de simultaneidad, la noción de cambio-permanencia, la noción de multicausalidad, la noción de multidimensión. Bueno, hay más, ¿no? Pero considerando los tres. A ver qué diría. Vamos, otra vez, vamos a tratar de entenderlo mejor. Dialogan con los estudiantes acerca de la rutina que suelen realizar los fines de semana. Hasta ahí no dice nada. A partir de esto les pide que escriban una actividad que realizaron el último domingo en el horario de 9 a 10, ¿ya? Cada niño me escribe, por favor, lo que hizo el día domingo entre las 9 y 10 de la mañana. Ya, perfecto. Cada niño escribe lo que hizo el domingo de 9 a 10. Muy bien. Ahora les voy a entregar un cuadro de doble entrada, o sea, dos columnas o dos filas. Y les pide que en equipo lo complete con la actividad que realizó cada uno de los estudiantes en el horario indicado. Finalmente, solicita a cada equipo que en plenaria compartan las actividades que registraron para el domingo en dicho horario. ¿Qué noción están aprendiendo? A ver. Cuadro de doble entrada. Cuadro de doble entrada. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos en equipos complete o escriba la actividad que hicieron en el mismo horario. Carlitos y Pedrito hicieron algo en el mismo horario. Eso va a ser de un cuadro de un equipo. En el otro equipo, María y Berta escriben lo que hicieron entre 9 y 10. O sea, mientras Berta ayudaba a bañar al perrito en su casa de 9 a 10, ¿qué estaba haciendo Beatriz de 9 a 10? Ahí en su casa también. Estaba cocinando ya el rico desayuno dominical. Entonces, ¿qué nos está tratando de mostrar a los estudiantes? La noción de periodización, la noción de simultaneidad, la noción de cambio y permanencia. Si fuese cambio y permanencia, el caso nos diría de un hecho o proceso prolongado, pero cambiante o modificante en el correr del tiempo. Y eso no hay. Lo que sí hay es que en ese cuadro de doble entrada, cada equipo va a poner lo que hacían los integrantes en la misma hora. Y si hablamos de misma hora, hablamos de simultaneidad. Esa es la respuesta, simultaneidad. Hechos que ocurren en la misma hora, en el mismo tiempo, pero en lugares distintos. Bertita en su casa, María en la suya, no están en el mismo lugar, pero hacen cosas en la misma hora. María hace una cosa X, Berta hace una cosa Y. Ambas escriben el hecho en ese cuadro para demostrar la simultaneidad. ¿Sí? ¿Alguna inquietud sobre simultaneidad? ¿Todo bien? Vamos que para el examen de nombramiento ya faltan solo 5 semanas, nada más. A ver, la 4. Si de los 15 casos que he traído ahora, acierta usted en 10, estamos yendo por buen camino. Menos de 10 a 5, a un esfuercito más, porque de tiempo ya no se aprende. Menos de 5, wow, ahí sí la cosa está compleja, pero si quiere apoyo, no hay problema, comuníquese con nosotros y lo apoyamos también.
4. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado están compartiendo la noticia que más les llamó la atención en la semana. Están compartiendo la noticia que más les llamó la atención en la semana. La noticia que más les llamó la atención en la semana. Caso número 4. En ese contexto, uno de los estudiantes dice lo siguiente. A ver qué dice el estudiante. En la radio escuché que por el cambio climático, las lagunas de nuestra región se van a secar y no tendremos agua. ¿Ah? La docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen asuntos públicos implicados en la noticia presentada. Vamos, ya explicamos a qué se refiere un asunto público. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de este propósito? A ver, ¿qué acción o qué actividad propuesta por la maestra ayudará a que los estudiantes identifiquen un asunto público, identifiquen como asunto público la noticia que ha sido presentada? Para que ellos lo identifiquen como un asunto público. A ver. Alternativa A. Pedir a los estudiantes que averigüen cómo se relacionan el cambio climático y la reducción del agua de las lagunas. Luego, pedirles que evalúen de qué manera la reducción del agua de las lagunas influirá en la vida de las comunidades de la región. Alternativa B. Pedir a los estudiantes que averigüen si, así como el cambio climático, existen fenómenos naturales que afectan a la laguna del país. Luego, solicitarles que identifiquen si estos fenómenos podrían influir en la reducción del agua de dicha laguna. C. Pedir a los estudiantes que averigüen cómo se define el cambio climático. Luego, cómo se define el cambio climático. Luego, explicarles cómo es que este, con el transcurso del tiempo, podría influir en la reducción del agua de las lagunas de la comunidad. ¿Cuál sería acá la alternativa que les permitiría a los estudiantes entender que la noticia que está trayendo el compañero es un asunto público de interés? ¿Cuál está más clara? Como un asunto público. Llámese asunto público al tema, al hecho, a la situación que complica, que implica a una sociedad, a una comunidad, a una localidad, a un grupo. A ver, colegas, la letra B. Perfecto. ¿Alguien más? Letra B. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver la alternativa B. Dice, pedir a los estudiantes que averigüen si, así como el cambio climático, existen otros fenómenos naturales que afectan a las lagunas del país. Luego, solicitarles que identifiquen si estos fenómenos podrían influir en la reducción del agua de dichas lagunas. ¿Ya? Entonces, miren, todos los años o durante largos años han habido lagunas que se han ido desapareciendo. ¿Por el efecto de qué? De ciertos fenómenos que afectan solamente a las lagunas. Pero en esta alternativa no nos dicen si el agua de esas lagunas beneficia o perjudicaría a la población. Acá la alternativa B describe un escenario natural, pero no articula a un escenario social. No, profesor, pero se supone que... No. La alternativa tiene que ser clara. No vale aquí suponer. Si hablamos de asunto público, hablamos de un asunto de interés social. Por lo tanto, la alternativa que nosotros busquemos tiene que ser una alternativa que repercuta en el ámbito social. En la letra B nos habla sobre todo desde una dimensión ambiental.
pero no hay nada articulado, en este caso, en la letra B, sobre el ámbito social. Pero se sobreentiende que de la laguna se alimenta a la gente. Perdón, se sobreentiende sí, pero no está en el caso. Entonces, no es la B. Si no es la B, A o C. Maestra Danix. Maestra Gladys ya optó por la A. Pero de la laguna, en las comunidades, la gente toma agua. Perfecto. Pero el caso en esa alternativa no lo señala. Lo hace desde una perspectiva ambiental, pero cuando hablamos de asunto público, lo tenemos que ver desde una perspectiva social. Vamos a la C entonces. Vamos a la C. Dice la C. Pedir a los estudiantes que averigüen cómo se define el cambio climático. Hasta ahí nada que ver con el asunto público. Luego explicarles cómo es que o sea, el cambio climático, con el transcurso del tiempo podría influir en la reducción del agua de las lagunas de la comunidad. Ahora sí le ha agregado la palabra comunidad, profe. En la D no decía comunidad, pero acá sí dice comunidad. Pero ojo, dice en la reducción del agua de la laguna de la comunidad. Entonces es la C porque dice comunidad, pero acá no señala que de esas aguas de la laguna se alimenta, se refresca o se beneficia a la comunidad. No lo dice. Solamente dice que la reducción del agua de la laguna de la comunidad. Pero no necesariamente una laguna puede ser agua bebible. De repente puede resultar que dicha laguna tiene agua no bebible. Entonces, ¿en qué perjudicaría a la comunidad? No lo señala. No articula a un ámbito social. Tampoco es la C. Entonces, profesor, por lógica, es la A, pues, porque no hay otra respuesta más libre. Ah, a ver, vamos a ver si es verdad. No solamente por descarte va a ser la A, hay que argumentar. Dice, pedir a los estudiantes que averigüen cómo se relaciona el cambio climático y la reducción del agua de la laguna. ¿Ya? Hasta ahí no dice nada. Luego pedirle que evalúen de qué manera la reducción del agua de las lagunas, de qué manera la reducción del agua de las lagunas influiría en la vida de las comunidades de la región. Bueno, va a influir lógicamente de manera negativa. Si influye de manera negativa, este fenómeno que está ocurriendo está implicando o comprometiendo a la sociedad, a la comunidad. Entonces, sí se hace un asunto público de interés. ¿Listo? Ahí está, profesor, pero las tres parecían, porque nosotros sabemos que en el Perú las comunidades andinas amazónicas se alimentan de lagunas y cosas. Está bien, usted lo sabe, pero no es que tanto lo que usted sepa, sino lo que le pida el caso. Muy bien, alternativa A. Perfecto, maestra Gladys, Elina y Danix. Vamos a ver si se anima el maestro también a participar, escribiendo una alternativa. 5. Ya se acaban acá las preguntas de personal social, que tienen que ver con la competencia nuestra también. Y ahí viene la de secundaria acostadito nomás. Los estudiantes de quinto grado están realizando un proyecto relacionado con la historia de la localidad. En este contexto, la docente busca que los estudiantes reconozcan la simultaneidad histórica de hechos diferentes. Vamos, ustedes acaban de resolver casos de simultaneidad, así que no se van a perder acá. Acá sí yo sé que lo van a hacer bien. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? ¿Qué quiere la docente? Que los estudiantes reconozcan la simultaneidad histórica entre hechos diferentes. ¿Qué les pediría hacer para que los estudiantes se den cuenta de la simultaneidad? A ver, simultaneidad. Ya me explicó usted hace ratito, también yo lo he leído.
Simultaneidad quiere decir la presencia de dos hechos en el mismo tiempo, pero en distintos lugares. La presencia de dos acontecimientos, acciones, fenómenos históricos en el mismo tiempo, pero en distintos lugares. ¿Cuál de los tres presenta esa característica? Que ayudaría a que los estudiantes entiendan lo que es simultaneidad en la historia. Letra B para la maestra Danexa. Letra B para la maestra Gladys. Vamos, colega, vamos. A ver, simultaneidad. La alternativa que yo marque y que me describa mejor la simultaneidad será esa alternativa que me describa dos hechos, dos sucesos, dos acontecimientos, dos fenómenos históricos en el mismo tiempo, pero en distinto espacio. A ver, vamos a ver si es la A. Pedir que pregunten a un familiar qué evento consideran más importante de la historia de la localidad. Luego, solicitarle que señalen qué cambios creen que este evento generó en la localidad. Finalmente, pedirles que organicen esta información en una línea de tiempo. Ahí me está hablando sobre un evento de la localidad, pero no me está diciendo si hubo otro evento similar en ese mismo tiempo. No lo está diciendo, solamente habla de la localidad. No es ahí simultaneidad. B. Pedirles que averigüen en qué fecha se fundó la localidad. Ajá, a uno. Luego, solicitarles que averigüen qué proceso histórico nacional estaba ocurriendo cuando se fundó la localidad. Ajá, qué proceso histórico estaba ocurriendo cuando se fundó la localidad. Eso sí es simultaneidad, por supuesto que sí es simultaneidad. En la misma fecha o en el mismo momento que se fundaba la localidad, ¿qué estaba ocurriendo en alguna parte del Perú? Estaba ocurriendo eso. O sea, mientras ocurría esto, nosotros nos estábamos fundando. Ese es un ejemplo de qué? De simultáneo. La C, a ver, de repente por ahí nos hemos excedido. La C, pedirles que averigüen algunos hechos históricos que sucedieron en la última década en la localidad. Luego, solicitarle que elijan un hecho que ellos consideran importante en cada año. Finalmente, pedirles que organicen esta información en la línea de tiempo. Nada que ver. La letra D, gracias maestra Celina, es la respuesta correcta. Que venga cualquier pregunta de simultaneidad, la vamos a hacer bien. Ya está bien entrenada, ya. Y entrenados también. 6. Los estudiantes de sexto grado se encuentran participando en un proyecto sobre la problemática de la deforestación en la Amazonía peruana. En este contexto, la docente busca que reconozcan la causa de dicha problemática. Si yo quiero que los estudiantes reconozcan las causas de dicha problemática, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el logro de este propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que los estudiantes reconozcan las causas que han provocado la deforestación de la Amazonía. ¿Por qué causas se ha deforestado gran parte de la Amazonía? Eso es lo que preguntan los estudiantes. Eso es lo que quiere que los estudiantes se den cuenta a través de la acción que se les pide. A ver, ¿cuál sería la alternativa ahí? ¿Será la A, B o C? ¿Qué queremos que los estudiantes reconozcan las causas de la deforestación de la Amazonía peruana? A ver, vamos por acá. Anixa señala la C.
A ver, ¿alguien más? ¿Cuál será la A, la B, la C? La alternativa que busquemos debe de describir algún elemento, fenómeno o hecho que trajo como consecuencia lo que estamos abordando. Vamos a ver, tenemos Gladys también con la letra C. A ver, vayamos leyendo la letra A. Entregar a los estudiantes un mapa del Perú que muestra las zonas deforestadas en la Amazonía en la última década. Luego, solicitarle que indique cuáles son las regiones con mayor deforestación. Finalmente, pedirle que explique por qué es importante evitar la deforestación en la Amazonía y sus impactos. Pero en ninguna parte de esta actividad el estudiante tendrá la posibilidad de reconocer las causas de esto. Si yo le entrego un mapa con las zonas deforestadas, es para que el estudiante haga una ubicación. Si luego le pido que indique cuáles son las regiones de esa deforestación, también estamos hablando de una ubicación. Finalmente, pedirle que explique por qué es importante evitar la deforestación. Eso ya es una postura, solución al fenómeno antrópico que está sucediendo, pero no es una forma de entender las causas que lo originan. Descartada la A. Entregar a los estudiantes una infografía que detalla los impactos negativos del aumento de la forestación en la Amazonía en la última década. Si vamos a hablar de impacto, hablamos de consecuencias, pero nosotros no queremos las consecuencias, sino queremos las causas. Que el estudiante entienda las causas. Luego, solicitarle que indique cuál de estos impactos se presenta a escala local y cuál es a escala nacional. Van a hacer una comparación. Finalmente, pedirle que expliquen cómo la deforestación influye en el calentamiento global. ¿El calentamiento global es causado por la deforestación? Sí. Ah, esta es la respuesta, pues. La deforestación es la causa del calentamiento global. Perfecto. Pero no me han dicho cuáles son las causas del calentamiento global. Me han dicho cuáles son las causas de la deforestación. Ajá, no es la B, entonces. No queda más que marcar la letra C. ¿Pero por qué? Dice, entregar a los estudiantes una secuencia de fotografías de un espacio amazónico que muestra la reducción de su superficie boscosa en la última década. Luego solicitarle que indique qué actividades económicas han aparecido progresivamente en ese paisaje. Finalmente pedirles que explique cómo estas han impactado en el paisaje amazónico. A ver, le enseño fotografías donde el paisaje amazónico ha ido reduciéndose. Perfecto. Ahora le digo, ¿y qué actividades económicas han aparecido en ese paisaje deforestado tal, tal, tal? ¿De qué manera estas actividades han impactado en el paisaje? Ah, han impactado en el paisaje deforestándole. ¿Cuál es la causa entonces de la deforestación? La presencia de actividades económicas que para ejercer han ido destruyendo los bosques. Alternativa C. Muy bien. Maestro, intervenga por favor. A ver, las 7. Vamos por acá. Los estudiantes están realizando el proyecto sobre prevención de desastres. Eso tiene que ver con la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Los estudiantes de quinto grado están realizando un proyecto sobre prevención de desastres. En ese contexto, los estudiantes están elaborando una guía de preguntas con el fin de recoger información para el desarrollo de este proyecto. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas permite que los estudiantes reconozcan algunas condiciones de vulnerabilidad en la localidad donde se ubica la institución educativa? A ver, ¿qué preguntas ayudarían a que los estudiantes reconozcan algunas condiciones de vulnerabilidad de la localidad, en la localidad donde se ubica la institución educativa? ¿Qué preguntas ayudarían a que el estudiante se dé cuenta que la localidad es vulnerable? A ver, ¿qué preguntas ayudarían
a que el estudiante reconozca que la localidad es vulnerable. ¿Qué quiere decir vulnerable? Quiere decir que no resiste o no podría afrontar adecuadamente la manifestación de algún fenómeno natural o geográfico. No podría, no podría afrontar el desarrollo de un fenómeno natural o geográfico. Cuando no puede afrontar dicho fenómeno, decimos entonces que es vulnerable. A ver, vulnerabilidad. Vamos a ver, la maestra Gladys dice C, la maestra Danisa también. Vulnerabilidad. Por eso yo decía, no, hay que recordar mucho los términos, porque si no tenemos claros los términos, ahí estamos en desventaja, colegas. Ahí estamos en desventaja. Pero vamos a sacar más ventaja de aquellos colegas que no aprenden términos, siempre que los recordemos, sobre todo los más importantes. Multidimensionalidad, multicausalidad, coyuntura, estructura, vulnerabilidad, riesgo de desastre, gestión de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la respuesta. La maestra está haciendo un proyecto con los estudiantes y ella quiere que los estudiantes reconozcan algunas condiciones de vulnerabilidad en la localidad. Cuando un espacio social, natural, es vulnerable, cuando no soportaría la acción, se siente débil frente a la acción de algún fenómeno. Letra A. ¿Qué instituciones de la localidad están encargadas de coordinar acciones para la prevención de desastre? ¿Cómo podemos involucrarnos en la gestión de riesgo de desastre? B. En las paredes o techos de algunas de las edificaciones de la localidad se observan rajaduras o grietas. En la localidad, ¿hay espacios que sirvan de zona segura, de zonas de seguridad? En la localidad ocurren fenómenos naturales como sismos, lluvias intensas, heladas, sequías, entre otros. ¿Con qué frecuencia se presentan estos fenómenos naturales? Bueno, se presentan continuamente. Si nuestra localidad está acechada por sismos, lluvias, heladas, sequías y más y más y más, pues nuestra localidad es vulnerable. Por supuesto, la letra C. 8. Los estudiantes están realizando un proyecto sobre cómo contribuir con el cuidado del ambiente en la localidad. Ciudadanía activa, por supuesto. En este contexto, están empezando a elaborar un conjunto de propuestas, están empezando a elaborar un conjunto de propuestas para promover prácticas ambientales responsables. ¿Qué estudiante plantea una propuesta que corresponde, una propuesta que se corresponde mejor con una práctica ambiental responsable? Práctica ambiental responsable, o sea, una buena relación, un buen cuidado, un buen aprovechamiento del espacio ambiental. ¿Cuál de los comentarios presenta esa postura? Práctica ambiental responsable. ¿Cuál sería, colegas? A ver, primera respuesta, letra B. Si hablamos de práctica ambiental responsable, implica qué acción haría usted desde su escenario de vida en favor de mantener responsablemente el ambiente. ¿Qué acción haría usted para poder cuidar, proteger de manera responsable el medio ambiente? A ver, vamos por acá.
Tenemos 3 respuestas, tenemos 4 respuestas, CCB. A ver, CCB. Letra A. Cristina dice, yo propongo que se cree un comité de vigilancia para evitar que juguemos con el agua. Así evitaremos malgastar el agua. Claro, tenemos que evitar jugar con el agua. Tenemos que evitar malgastar el agua. Eso está muy bien. Así estaríamos cuidando el ambiente, por supuesto. Pero aquí me hablan de responsabilidad. Si me hablan de responsabilidad, yo no necesito un comité de vigilancia, porque los comités de vigilancia existen para forzar a ser responsable. Y acá no se quiere forzar a ser responsable, sino que la responsabilidad se muestre libremente. Entonces, si bien es cierto, se quiere evitar que juguemos con agua o malgastemos el agua, que es una acción muy importante, pero la responsabilidad no se da ahí porque hay un comité de vigilancia que lo obliga. Descartada la A. ¿Será la B? ¿Será la C? Vamos a ver cuál de los dos será la respuesta correcta. Hay dos posturas en ustedes, B y C, dicen por acá. Manuel dice, yo propongo que desenchufemos los aparatos eléctricos de nuestras casas cuando no los estemos usando. Así no desperdiciaremos energía. Puede ser. Alejandra dice, yo propongo que luego de usar envases de termopor, recordemos depositarlos en el tacho de basura. Así mantendremos limpias las calles. ¿Ve? Alejandra dice, yo propongo que luego de usar envases de termopor, recordemos depositarlos en los tachos de basura. Así mantendremos limpias las calles. Perfecto. Vamos a mantener limpias las calles, pero el ambiente se va a seguir contaminando, porque el termopor es un agente contaminante. Si usted lo quema, contamina la atmósfera. Si usted lo entierra, para poderse destruir, pasan cientos y cientos de años. Entonces, lógicamente que acá cuando nos dice, cuando usemos el envase, echemos a la basura. ¿Perfecto? Así mantendremos las calles limpias, pero el termopor, de todas maneras, va a llegar a un lugar a depositarse. Y si ese lugar se prende, al quemarse el termopor, arroja químicos que malogran o afectan nuestra atmósfera. Y si lo entierran en los basurales, va a pasar cientos de años y no se va a deshacer rápidamente, ¿no? Parece que nos da la sensación de que era la respuesta, siempre que no sepamos qué tan contaminante es el termopor. En cambio, si nosotros desenchufamos los aparatos eléctricos para no desperdiciar la energía, eso ya es una actividad o una acción responsable. ¿Se entendió, por favor, por qué no la sé? ¿Se entendió por qué no la sé? La acción está bien, ¿eh? Que arrojen a los tachos de basura, cuidando que las calles estén limpias. Pero de todas maneras, el termopor, así se prenda en el tacho o se entierre, provoca contaminación a nuestro medio ambiente. Responsable, sí. ¿Hay responsabilidad en la C? Sí. Responsabilidad en cuidar la limpieza de nuestras calles, pero no hay responsabilidad en cuidar al propio medio ambiente. No se niega que en la C sí hay una situación de responsabilidad cuando echamos la basura a los tachos. En este caso, el termopor a los tachos. Para mantener las calles limpias. Sí, pero para mantener las calles limpias. Porque igual cuando se quede o se entierre, va a perjudicar al medio ambiente. Por eso no es la letra C. ¿Se entendió, Gladys? ¿Se entendió, Celina? Por lo tanto, ¿qué respuesta sería? Sería la letra B. Muy bien. Vamos al caso número 9. Si tienen alguna inquietud, por favor, pregunten. 9. Responda con este texto, considerando este texto, responda a la pregunta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así viene el examen de secundaria. Este ya son preguntas de secundaria.
de Ciencias Sociales. Como parte de un proyecto relacionado con los derechos laborales, los estudiantes han planteado el siguiente problema. ¿De qué forma los obreros lograron el reconocimiento de sus derechos laborales en el Perú a inicios del siglo XX? Para responder a este problema, la docente y los estudiantes organizados en equipo están desarrollando diversas actividades. Pregunta 9. Tomando en cuenta ese texto, como parte de una de las actividades, los estudiantes están analizando diversas causas del proceso histórico estudiado. En ese contexto, la docente busca orientar a los estudiantes en el reconocimiento. Busca orientar a los estudiantes en el reconocimiento de las causas coyunturales que explican la implementación legal de la jornada de las 8 horas en 1919. Para ello, la docente les brindará algunas fuentes. ¿Cuál de las siguientes fuentes es más pertinente para lograr ese propósito? ¿De qué trata la pregunta? Quieren que ustedes identifiquen la fuente más pertinente que permita identificar causas coyunturales. ¿Ya? ¿Cuál de las tres alternativas describe a una o varias fuentes que me va a servir a mí para poder identificar las causas coyunturales de la jornada de las 8 horas de trabajo de 1919? Quiero saber las causas coyunturales. Perfecto. Para saber las causas coyunturales, recoge información de fuentes. ¿Cuál de las tres alternativas presenta las fuentes que mejor información dan sobre las causas coyunturales? Letra C, Danixa. Letra C, Gladys. Causas coyunturales. ¿Qué es una causa coyuntural? Una situación que se presenta en el contexto de manera corta, pero que moviliza diversas dimensiones, políticas, sociales, económicas, ambientales y todo ello. ¿Cuál de las tres alternativas podría darnos luces sobre lo que estaba pasando en el Perú en un momento corto y preciso? Ya, la C, ya que narra los hechos y consecuencias de ellos, te da un conocimiento legal a favor de los obreros. Ya, vamos a ver. Causas coyunturales, ¿de dónde te saco? Para que podamos explicar la implementación legal de la jornada laboral. Vamos a la letra C a ver si es verdad el argumento que está utilizando el pensamiento crítico acá. Celina también se va por la C. Dice, un reporte periodístico que narra los hechos ocurridos el 15 de enero de 1919 durante el paro obrero general de Lima, tras el cual se decretó la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional. ¿Ese reporte de periódico es una fuente? Sí. ¿Qué narra? ¿Qué describe? Los hechos ocurridos el 15 de enero de 1919. Al conjunto de hechos que ocurren en un mismo tiempo, en una misma jornada, en un mismo escenario, y que van a provocar un cambio, se llama coyuntura. ¿Ya? Eso está bien, se llama coyuntura. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que es una coyuntura? La coyuntura es un momento de quiebre, un momento resaltante de la historia, donde fluyen dimensiones que se ven movidas por una circunstancia social, política, económica o cultural. Y es verdad, un reporte periodístico que narra los hechos ocurridos el 15 de noviembre, perdón, el 15 de enero, durante el paro general obrero. Que con esto
se decretó la jornada de las 8 horas a nivel nacional. Perfecto, la sé. ¿Por qué, profesor, la sé? Porque hay una causa coyuntural. Ajá, claro, esa es una causa coyuntural. Los hechos ocurridos el 15 de enero. Pero, hay un pero. Lo que ustedes no han leído es que aquí, miren lo que estoy resaltando, ¿ah? Miren lo que estoy resaltando. No me dicen causa, me dicen causas. ¿Ah? No me está diciendo causa, me está diciendo causas. Y lo que usted está señalando en la alternativa C solamente es una coyuntura. Acá me están preguntando sobre varias coyunturas. ¿Se entendió? Si usted lee la C, le describe una coyuntura, lo ocurrido el 15 de enero. Pero en la pregunta, la maestra quiere que reconozcan no una causa coyuntural, sino varias causas coyunturales. ¿Será la C? ¿Insiste en que sea la C a pesar de esa precisión? A ver, reflexión crítica, reflexión crítica. ¿Se mantienen con la C o cambia? Porque, ojo, la C me está hablando solo de una coyuntura, lo que ocurrió el 15 de enero. Pero la maestra quiere que ellos reconozcan varias coyunturas que a final de cuentas causaron o trajeron como consecuencia después el establecimiento de las 8 horas. Entonces no creo que fuese, porque la C me habla de uno y aquí le piden de varios. Por esa razón, descartamos la C. Profesor, pero parecía la respuesta. Claro, no olviden, en casi todas las casuísticas, vienen tres tipos de alternativa. Alternativa que no tiene que ver nada con el caso, alternativa distractora y alternativa correcta. La C es una distractora porque aplicó un distractor singular cuando me estaban pidiendo una respuesta plural. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? A ver, B, un artículo académico en que se describe qué oficio desempeñan los obreros según el rubro del sector industrial que existían a finales del 19 a inicios del 20 en Lima. ¿Eso qué tiene que ver con el rubro del sector, con lo que va a ocurrir después? Eso es una alternativa incoherente. ¿Ve? Mira, la letra B es una alternativa incoherente. La letra C es una alternativa distractora. Si ya tengo la incoherente y la distractora, entonces, ¿qué viene? La alternativa correcta. ¿Y por qué es correcta? Dice, una crónica que describe la escala de protestas, la escala de protestas por derechos laborales, las cuales se realizaron en Lima, y en otras regiones del Perú, donde en las dos primeras décadas del siglo XX. ¿Ve? Ahí ya no hay una causa solamente, hay varias. Eso es lo que quería. Causas coyunturales. Cuidado con esos detalles, cuidado con esos detalles, hay que ir con calma. Son 4 horas de examen de ascenso, son 4 horas de examen de nombramiento. Con calma, mira, ve, por la letra S, por la pluralidad o singularidad del término, nos hemos confundido. 10. Durante el trabajo con fuentes, la docente les presenta el siguiente extracto de un artículo publicado en la edición número 74 del diario La Protesta, en los primeros días de la primera quincena de enero de 1919. Dice, ¿por qué pretender engañar al pueblo con argucias? Diciendo que si pide la jornada de 8 horas, no debe pedir aumento de salario. No, este sofisma no pueden aceptar los obreros. El salario que percibe un obrero, por más alto que sea, nunca alcanza a cubrir sus necesidades, porque él no solo debe comer bien para reponer las fuerzas que vende al patrono,
sino que necesita viviendas higiénicas y cómodas. Necesita, por lo menos, trajes limpios y decentes para él, su compañera y su prole. Necesita distraer sus sufrimientos con espectáculos cultos, ilustrarse, desarrollar su intelecto. Y esta necesidad primordial de todo hombre civilizado no puede llenarla su obrero con un írrito jornal de 2 o 3 soles diarios. Después de que los estudiantes han identificado las ideas principales del artículo presentado, la docente busca que los estudiantes consideren la perspectiva de la fuente en la que fue publicado este artículo para interpretarlo críticamente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada en el logro de este propósito? Me están hablando de la perspectiva de la fuente, la postura de la fuente, la percepción de la fuente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para el logro de este propósito? Bueno, normalmente son 4 horas el examen de nombramiento. El de ascenso sí creo que es un poquito menos, pero el de nombramiento sí es 4. No le podría precisar con exactitud si de ascenso también. Perfecto, Danixa. Muy bien, perspectiva. La perspectiva es la posición, la postura, la interpretación, la tribuna que ocupa el comentario de este artículo. A ver, vamos a ver la letra A, la letra B o la letra C. A. Pedir a los estudiantes que identifiquen las principales reclamos de los obreros según el artículo publicado por el periódico La Protesta. Finalmente, pedirles que con ayuda de otras fuentes evalúen si estos reclamos eran justificados. Pedir a los estudiantes que indaguen en otras fuentes a qué grupo social les representó el periódico La Protesta y cuál fue la ideología política de dicho periódico. Finalmente, pedirles que evalúen si estos dos aspectos se evidencian en la fuente presentada. C. Pedir a los estudiantes que busquen otra fuente periodística de esa época que estén a favor de los derechos obreros. Finalmente, pedirles que expliquen cuáles son los argumentos en común entre el artículo de La Protesta y otra fuente periodística. ¿Qué cosa quiere la maestra? La maestra quiere lo siguiente, que una vez que ellos han identificado las ideas principales, quiere que los estudiantes consideren la perspectiva de la fuente en que fue publicado este artículo para interpretarlo críticamente. O sea, ¿cuál es el origen social, económico, político que lo lleva a este periódico a asumir una postura, una perspectiva desde qué lado? Del lado de los pobres, del lado de los obreros, del lado de los industriales, del lado de los ricos, del lado de los de la derecha, del lado de la izquierda. ¿Cómo yo podría interpretar críticamente una fuente si no sé cuál es su perspectiva, cuál es el origen de su perspectiva? Entonces, vamos a descartar y vamos a ir marcando respuesta. Pedir a los estudiantes que identifiquen los principales reclamos de los obreros. Hasta ahí no hay nada de perspectiva todavía. Según el artículo publicado por el periódico La Protesta, finalmente pedirle que con ayuda de otras fuentes evalúe si estos reclamos eran justos. Ahí lo que están analizando, interpretando, es sobre los reclamos. Pero la maestra no está hablando tanto sobre los reclamos, sino está buscando que los estudiantes identifiquen la perspectiva de una fuente. La perspectiva de una fuente es lo que se quiere. Y la letra A no se alinea o articula a E. Entonces, la letra A es la alternativa incoherente. Vamos a la B o la C. Una de ellas será la distractora y una de ellas será la correcta. B. Pedir a los estudiantes que indaguen en otras fuentes a qué grupos sociales representó el periódico. Si yo identifico a qué grupos sociales representó el periódico La Propuesta, entenderé cuál es su posición frente a esta necesidad.
¿Cuál es su posición frente a la realidad del obrero? ¿Y cuál fue la ideología política de dicho periódico? La ideología política ayuda a asumir una posición frente a lo que está ocurriendo. Pedirles que evalúen si estos dos aspectos se evidencian en la fuente presentada. ¿De acuerdo? La perspectiva de una persona depende de la posición en la cual se encuentre. La perspectiva de una persona depende de la ideología que profese. La ideología o perspectiva de un ateo no es la misma perspectiva que un cristiano. Y acá, por ejemplo, ¿qué han hecho? Primero han averiguado a qué grupo social pertenece dicho periódico y a qué ideología política también escriben sus páginas. Y así podrán identificar la perspectiva que tiene frente al problema obrero. 11. Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes realizan las siguientes actividades. Primero, los estudiantes identifican las principales protestas obreras que sucedieron en Lima durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Las fechas en que ocurrieron y las características que tuvieron. Luego organizan esta información de manera cronológica y señala cuáles fueron sus principales hitos en este proceso. Primero, identifican las principales protestas que ocurrieron en la década del siglo XX, las fechas en las que ocurrieron, las características que tuvieron. Luego de ello, organizan esta información de manera cronológica y señalan sus principales hitos. Listo. De acuerdo a la actividad descrita, ¿cuál de las siguientes nociones se busca desarrollar en el estudiante? Con esta actividad, el estudiante aprenderá más de simultaneidad, de secuencialidad o de cambio y permanencia. Estamos profundizando la competencia, construye interpretaciones históricas. A ver, ¿qué me describe lo siguiente? Los alumnos me van a identificar las principales protestas obreras. Encuentra 10, digamos así, ocurridas en las 2 primeras décadas del siglo XX. Las fechas en que ocurrieron, las características que tuvieron. Ahora, una vez que usted ha logrado identificarlas a las 10, entendiendo que no todas ocurrieron en el mismo momento, ordénemelo de manera cronológica y cuáles son los alcances que cada uno tuvieron. Si el estudiante empieza a ordenar de manera cronológica, ¿estaremos hablando de una simultaneidad? Por supuesto que no. Estamos hablando de una secuencialidad, ¿ve? Secuencialidad histórica. Ayer hablábamos de esos términos, si no me recuerdo. 12. Después de que los estudiantes han analizado las condiciones en las que trabajaban los obreros en el Perú a finales del siglo XIX, la docente busca que reconozcan cambios y permanencias. ¿Eh? Cambios y permanencias en relación con estas condiciones laborales. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para el logro de este propósito? A ver, si la docente busca que los estudiantes reconozcan cambios y permanencias en relación a las condiciones laborales, ¿qué les pediría hacer? A ver, ¿cuál sería? Letra A, letra B, letra C. Letra A, letra B. Vamos a ver cuál es la respuesta. A ver, pregunta número 12. Cambio y permanencia.
dice acá. Han marcado B, han marcado A, pero no han marcado C. A ver, ¿por qué han descartado rápidamente la C? Dice, pedir a los estudiantes que averigüen cuáles fueron las principales protestas obreras que ocurrieron en el Perú en las dos primeras décadas del siglo XX. Hasta ahí van a hacer una descripción. Luego solicitarle que expliquen de qué forma las condiciones laborales de los obreros del siglo XX, de qué forma las condiciones laborales de los obreros a fines del siglo XIX influyeron en esa protesta. Con la C solamente vamos a buscar describir lo que pasó, pero no podemos identificar permanencia y cambio. Letra B. Pedir a los estudiantes que averigüen las condiciones laborales de los obreros de otros países latinoamericanos a fines del siglo XIX. Luego, solicitarles que expliquen qué semejanzas y diferencias existen entre estos países y el Perú respecto a las condiciones laborales en esta época. Si van a explicar semejanzas y diferencias, ahí están haciendo una simultaneidad entre lo que pasaba con los obreros en otros países y lo que pasaba en el nuestro. Entonces, por descartes, es la letra A. ¿Pero por qué la A? Ojo, cambios y permanencias en relación a las condiciones laborales. Pedir a los estudiantes que averigüen qué derechos laborales obtuvieron los obreros peruanos a inicio del 20. Luego solicitarle que expliquen qué aspectos de las condiciones laborales de los obreros se transformaron y cuáles no entre el siglo XIX y XX. Si me está diciendo acá qué aspecto de las condiciones de los obreros se transformaron, o sea, cuáles cambiaron y cuáles no permanecieron. Claro, ¿ya? Condiciones laborales de los obreros que se transformaron, o sea, cambiaron, y cuáles no mantuvieron o permanecieron. Alternativa A. La B es más simultaneidad. No me están pidiendo simultaneidad, me están pidiendo cambio y permanencia. 13. A ver, 13. En el marco del problema investigado, la docente busca promover el desarrollo de la conciencia histórica. Ayer vimos lo que era la conciencia histórica. Son preguntas del examen anterior, el último examen de sociales, ¿ah? A nivel nacional, en el ascenso de nivel. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para este propósito? Para promover el desarrollo de la conciencia histórica, el reconocimiento de los procesos, la aceptación del presente y la mejor proyección hacia el futuro dentro de tu espacio social, natural, ambiental y cultural. ¿Cuál de las tres alternativas promueve el desarrollo de la conciencia histórica? De acuerdo a el hecho que estamos abordando, que es la ley de las horas de trabajo. Conciencia histórica. A ver, vayamos a ver si es la A. ¿En qué otros países de América Latina se desarrollaron protestas obreras a favor de la jornada laboral de 8 horas a inicio del siglo XX? ¿Qué diferenció las protestas obreras en el Perú respecto a la protesta en otros países durante este periodo? ¿Qué factores implican estas diferencias? Ahí también están hablando de simultaneidad, pero no me están pidiendo sobre simultaneidad, me están pidiendo sobre conciencia histórica. Letra B. Cómo ha influido la obtención de los derechos laborales en la primera década del siglo XX en las condiciones laborales en la actualidad? ¿Cuáles de las actuales condiciones laborales en el Perú requiere cambiarse y cuáles mantenerse? ¿Por qué consideras ello? Y la letra C, vamos a ver la letra C. Seguimos un poquito más. ¿Qué problemas laborales afectan a los trabajadores peruanos en la época actual? ¿De qué manera influyen estos problemas laborales en sus condiciones de vida?
de qué manera el Estado peruano podría contribuir a la solución de estos problemas laborales. Si nos dicen acá, ¿cómo ha influido la obtención de los derechos laborales en la primera década del siglo XX en las condiciones laborales de la actualidad? Eso significa tener conciencia que la lucha obrera por mejores tratos a la clase laboral se ha mantenido a lo largo de los años por el impacto que significó esto al inicio del 20. ¿Cuáles de las actuales condiciones laborales en el Perú requiere cambiarse y cuáles mantenerse? Eso es producto de qué? De la conciencia histórica, de las cosas que se reclamaban antes y las cosas que se deben reclamar ahora por el tiempo diferente que ambos han existido. Alternativa B. 14. Ya casi estamos a punto de terminar. Espero que la mayoría de ustedes haya acertado en 10. Solamente le pido 10, nada más. 15 que hemos hecho hoy. Durante una plenaria, la docente pide a los estudiantes que comenten algunas de sus conclusiones acerca del reconocimiento del derecho de la jornada laboral de 8 horas en el Perú. A continuación, se muestra una de las conclusiones de una de las estudiantes. A ver, ¿cuál es la conclusión de la estudiante? Profesora, ahora comprendo por qué actualmente en el Perú existe una ley que dice que solo se puede trabajar 8 horas como máximo y cómo se fueron ganando otros derechos laborales. Eso se debe a que a inicio del siglo XX los obreros se organizaron en sindicatos, realizaron diversas propuestas y finalmente el Estado reconoció la jornada de las 8 horas. ¿Cuál de las siguientes aprendizajes evidencia principalmente la conclusión de la estudiante? ¿Se da evidencia de la simultaneidad? ¿Se da evidencia de la relevancia histórica? ¿Se da evidencia de la perspectiva histórica? ¿Cuál de las tres? Bueno, la estudiante está concluyendo sobre un hecho que se ha dado a inicio del 20, pero que los logros alcanzados en esa jornada se mantienen todavía hasta el siglo XXI. Entonces, eso quiere decir que estamos haciendo ahí una relevancia, ¿no? Relevancia. Y por último, que tengan un hermoso fin de semana. Descansen, descansen para el lunes empezar nuevamente el trabajo. 15. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una propuesta de la ideología anarquista que se desarrolló en Europa en el siglo XIX? Esto ya es una pregunta de contenido disciplinar, ¿no? Campo temático. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una propuesta de la ideología anarquista? ¡Wow! ¿Qué pedían los anarquistas? ¿Qué cosa es el anarquismo? El anarquismo, ¿qué pide? El desconocimiento de la legalidad, de las normas, del orden, de las leyes. Eso es lo que pide el anarquismo. Por eso Prada, que era anarquista, decía, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. El Perú es un país podrido, donde pones el dedo salta la pus. Entonces, ¿quiénes son los culpables de todo ello? Los grandes gamonales y los grandes latifundistas y los grandes hacendados. Los culpables de esto son los de la República Aristocrática. Desconozcamos su autoridad, desconozcamos su función y a través de los sindicatos obreros alcancemos la victoria. Eso llama el anarquismo. Entonces, en función a eso, ¿qué diremos? La sociedad debe organizarse para exigir que el Estado elabore leyes, recontra contradictorio. ¿Cómo el Estado va a elaborar leyes si los anárquicos desconocen las leyes? Que garanticen el cumplimiento de sus derechos. Contradictorio, antónimo a seguir. B. Los grupos de obreros deben de organizarse para tomar el poder y dirigir el Estado a modo de una dictadura. No, nunca quisieron llegar al poder. Posteriormente, Prada sí, ¿no? El Estado y las instituciones que ostentan autoridad, ajá, las
instituciones que ostentan autoridad deben desaparecer y dar la libertad individual. Claro, esa es la respuesta. ¿Listo? Muy bien, colegas. A ver, rapidito repasamos la respuesta. De repente alguien no anotó en el momento. A ver, vamos por acá. Caso número 1, letra C. Caso 2, letra B. Caso 3, letra B. Caso 4, letra A. Caso 5, letra B. Caso 6, letra C. Caso 7, letra C. Caso 8, letra B. Caso 9, letra A. Caso 10, letra B. Caso 11, letra B. Caso 12, letra A. Caso 13, letra B. Caso 14, letra B, y caso 15, letra C. Muy bien, colegas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a continuar desarrollando el temario. Sé que vamos a desarrollar todo. Y estamos insistiendo sobre todo en aquellos temas que vienen casi siempre en los exámenes de nombramiento o ascenso. Ha sido un gusto, que tengan un bonito fin de semana el día de mañana. Nos vemos hasta el próximo viernes. Espero que hoy hayan acertado bien. Buenas noches, nos vemos.